¿Todos bien? Súper. Sí, el fuego del Espíritu. Bueno, al que no sabe, estamos desarrollando una serie sobre los pactos de Dios. Hoy vamos a continuar con ella y vamos a explorar el primer pacto, el pacto de la simiente. Hoy no tengo cuchiflí. Hoy no hay cuchiflí. ¿Cuchiflí? Bueno, necesito el cuchiflí. Le puse a este mensaje ADN espiritual. Vamos a hablar sobre ese primer pacto que Dios hizo con los seres humanos y cómo este pacto es la base para el resto de pactos. O sea, este es el pacto de pactos, ¿cierto? Y se basa o el pacto está establecido en Génesis 3:15. Dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Estas son las palabras, un solo versículo, cuando Dios está hablando con la serpiente. Y este es un pacto para la humanidad, pero que se lo informa directamente a la serpiente. Porque en este pacto la primera gran promesa que hay es la derrota de la misma. Incluso mucho antes de Dios hablar sobre la salvación y la redención, lo primero que Él promete es la derrota de la serpiente. No importa cómo o qué trate de hacer la serpiente, nunca tuvo esperanza y nunca tuvo oportunidad. Y eso que creció la condenada, ¿cierto? Porque pues empezó siendo una serpiente y en Apocalipsis ya era un dragón de 7 cabezas, se nos creció el enano, pero a pesar de todo eso, nunca tuvo oportunidad. Desde el principio le digo, mire, le voy a pegar en la cabeza. Este texto, este versículo, se conoce como el primer evangelio, porque si usted recuerda la historia, obviamente esta gran promesa, este gran pacto que Dios iba a hacer, surge después del suceso más catastrófico de la historia de la humanidad, la caída. Y se conoce como el primer evangelio porque en el momento de máxima tensión, en el momento donde la santidad de Dios, donde la creación de Dios, donde todo iba a ser afectado completamente, Dios da un mensaje de esperanza, Dios da una buena noticia sin merecerlo. O sea, no estaba obligado a hacerlo. Lo más fácil hubiera sido coger y aplastar la tierra y luego empecemos de nuevo, ¿cierto? No creemos serpientes. O sea, suena muy fácil, ¿no? Pero no. En medio de todo eso, Dios, aunque merecía morir, porque la paga del pecado es muerte, y Dios desde el principio le dijo a Adán y Eva: oiga, si usted come este fruto, ciertamente morirá. Y Dios fue tan misericordioso que no fue una muerte instantánea, por lo menos en lo físico, sí fue una muerte espiritual, aunque la muerte desde ese tiempo estaba presente en todos nosotros. Pero en ese momento Dios da un mensaje de esperanza, da una luz y nos muestra de qué va a tratar todo el plan de redención. Como hablamos, los pactos son los medios en que Dios desarrolla, es el medio en que Dios se manifiesta, es como Dios se quiere comunicar, como Dios quiere relacionarse con el ser humano, y en todo eso Él ha diseñado una especie de drama que llamamos la historia redentora, un drama general en la historia y en el cual nosotros también somos partícipes de ese drama, como hablamos anteriormente. Entonces, Dios muestra que esto va a ser iniciativa de Él, ¿cierto? Él de una dice: yo soy el que pondré. Es lo primero que dice: yo pondré hostilidad. O sea que es Dios el que inicia la historia, es Dios el que va a desarrollar la historia, el drama a través de hostilidades. Como vimos en ese drama, hay situaciones complejas. Pareciese que Dios, como vamos a ver en el desarrollo,
Él mismo hay veces pareciese como si Él fuera a atacar el pacto, fuera a atacar la promesa, fuera a hacer que todo parece que juegan contra, y cuando menos espera, cuando no hay un ápice de esperanza, Dios muestra su gran poder, su gran fidelidad y trae cumplimiento a esto. Obviamente, Él acá, y se llama el pacto de la simiente, porque lo que Él está diciendo es, y en el original descendencia, no, todavía no, porfa, en la anterior, lo que Él está diciendo es simiente en vez de descendencia. Simiente es una única persona, y Él está diciendo, mire, va a nacer de una mujer, va a ser un ser humano, porque como un ser humano falló, se necesitaba un ser humano para redimir lo que falló. Gracias. Y este ser humano, va a haber un ser humano nacido de mujer que le va a dar en la cabeza a Satanás. Va a ser un golpe mortal. Y aunque usted va a tratar y va a sacar por todos los medios de dañar esta promesa, lo máximo que usted va a poder hacer es herirlo en el carcañán, dice en la Reina Valera, ¿cierto? Es como una mordedura en el talón. O sea, sí va a tratar de hacer algo, sí va a generar cierto daño. Esa mordedura nunca es mortal, esa mordedura solo es incómoda hay veces, pero no es mortal. Sin embargo, a través de la simiente que Dios promete acá, va a haber una derrota fulminante en la cabeza, que la vemos en la obra de la cruz. Ahí es donde la gran victoria, la gran derrota de Satanás, ahí es donde Dios le da duramente en la cabeza. Y acá entonces a la vez se nos muestra el medio divino para la derrota de Satanás y sus obras también en nuestra vida. Si recordamos, cuando hablamos del pacto, vimos que ni siquiera es por nuestra fe, ¿cierto? Porque hay veces nuestra fe tambalea y Dios la usa para mostrar aún esa flaqueza en nuestra fe, que su fidelidad es mucho más grande. De hecho, Él es el autor de la fe. Y lo que nosotros tenemos entonces que ver es tener toda nuestra esperanza en esa simiente prometida, toda nuestra fe en aquel que sí puede dar un golpe mortal a Satanás en sus obras con nosotros. Ahora uno dirá, bueno, pero un pacto y solo un versículo, ¿en dónde se ve todo eso? Entonces vamos a ver las características de ese pacto, cómo encaja el rompecabezas para formar un pacto a través de lo que, culturalmente decimos que pasó con una manzana, que yo no creo, la verdad, yo creo que fue una guanábana. Por algo tiene forma de COVID esa vaina, ¿cierto? Entonces, lo primero que muestra, y recuerde que una de las características de los pactos es para mostrar la fidelidad de Dios, ¿cierto? Y en medio de esa situación, Dios también habla con el hombre y la mujer y les dice lo siguiente. Le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos, cardos, y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás, ¿cierto? Entonces Dios lo primero que muestra, o con este pacto Él quiere mostrar su fidelidad. Vamos a ver cómo Él es fiel para cumplir eso de que va a guardar una simiente, va a guardar una simiente desde Eva hasta el cumplimiento de que va a derrotar a Satanás. Sin embargo, acá Dios también manifiesta algo de la fidelidad que nosotros hay veces no somos muy conscientes. Dios es fiel tanto para la promesa, todo lo que Él promete lo cumple, pero también es fiel para el juicio. Todo lo que Él dice que Él va a enjuiciar, lo cumple. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en los pactos. A las promesas hay bendición, pero la falta o el fallo de nuestra parte en ellas entonces trae juicios o consecuencias que Dios también va a ser fiel en ejecutarlas. Y acá muestra dos que todavía se están cumpliendo, porque Dios es fiel al juicio, ¿cierto? O si no, dígame, un hombre que no se siente hay veces cansado,
fatigado, cargado por su trabajo. Hay alguien acá que dice, yo nunca. No, yo amo trabajar, es una alegría cuando suena la alarma, doy un brinco en la cama. O sea, es tan tremendo el juicio que hasta para algo tan valioso y tan honroso como trabajar para Dios genera a veces carga. Y los que hemos servido alguna vez, yo creo que todos sin excepción hemos sentido cargados, que hemos querido dejar la toalla para el servicio a Dios. O sea, imagínense cómo es de fuerte el juicio, que hasta para algo tan honroso y privilegiado como servirle a Dios, nos servimos cargados y cansados, ¿cierto? Pero a la vez también le dice a la mujer, oiga, usted va a querer dominar a su marido. Pero eso solo pasa en los muñequitos y en la gente de afuera. Las cristianas no les pasa eso. Cuando el esposo le dice, ellas dicen, ay, tan lindo, esa idea tan maravillosa, ya no se me hubiera nunca ocurrido eso, es mucho mejor que la mía. Dios cómo me cuida a través de mi esposo, ¿cierto que sí? Ustedes no. ¿Cómo que no? María, qué filisteas incircuncisas ustedes. Obvio que no, porque ustedes siguen siendo humanas y consecuencia del pecado es que no van a querer enseñorarse, van a querer hacer lo que ustedes digan y no lo de su esposo. Las ideas del esposo va a parecer lo peor de la vida, ¿cierto? Entonces, recuerde, consecuencia del pecado. O sea, hasta el día de hoy seguimos viendo el juicio porque Dios es fiel a sus juicios también. Los pactos involucran promesas e involucran juicios. Por eso es que yo tengo que conocer los pactos, yo tengo que conocer en dónde me estoy moviendo, porque luego si no yo no entiendo por qué Dios obra así, si es tan amoroso y misericordioso, pero porque Él es justo. Y el amor, recuerden que tiene que estar sustentado en la justicia, si no, no es amor. Y bueno, lo último es la muerte. Todos hasta el día de hoy morimos, ¿cierto? Es lo más seguro que tenemos y eso ocasionó la muerte. Esa caída, porque como Dios es tan santo y sus promesas son tan fiel, un solo acto de desobediencia dañó toda la creación, causó estragos generación por generaciones, porque Dios es fiel a sus pactos y aborrece y detesta la infidelidad de los mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero también muestra una característica importante de los pactos, que es el sacrificio. Dios cuando pactó esto, cuando dijo, oiga, voy a sacar una simiente, también hizo un sacrificio. Génesis 3:21 dijo, después de dar todo esto, le dijo, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Es un texto maravilloso porque nos muestra que el primer derramamiento de sangre que hubo en la tierra no fue la de Abel, la ejerció Dios. Que la única forma en que usted pueda hacer piel de animales es como matando un animal. Y recuerde que el pacto requería la matanza de un animal para confirmar y mostrar la seriedad del pacto. Y entonces Dios, como estos sentían vergüenza, mató un animal. Se ensució sus manos de sangre para hacerlo, para poder redimir o cubrir los resultados de ese acto con el que el ser humano mismo falló. O sea, mire la misericordia de Dios. Si yo estuviera bien enchichado, yo le digo, pues mire, vaya mate eso y vístase, ¿cierto? O por lo menos, pues si lo mato, pues yo no lo hago. O sea, él fue el que hizo la ropa, ni siquiera fue que mató el animal y le digo, mire, coja y haga un vestidito ahí, ¿cierto? No, Dios mismo llegó y que tomó el tiempo de coser, ¿sí? El primer sastre de la historia fue Dios. Y le quedó muy bien, parece, porque Eva no le pidió que le mostrara otro modelo. Y eso es milagroso, ¿cierto? El problema es que a partir de ese momento
Las mujeres están esperando ropa hecha por el mismísimo Dios. Por eso es que nunca encuentran y nunca tienen, ¿cierto? No se embaló a Dios. Esa es una consecuencia escondida del pecado. ¿Listo? Pero entonces Dios proveyó un sacrificio. Él no tenía que hacer nada, él podía decir, sufra con su vergüenza, su consecuencia, pero Dios desde el principio mostró, y por eso se llama el primer evangelio, yo voy a proveer los medios para arreglar su problema, su fallo. Yo voy a ensuciarme si tengo que hacerlo, pero yo mismo soy el que lo voy a vestir, yo soy el mismo el que lo voy a organizar, yo soy el mismo el que voy a proveer todo lo necesario para que usted vuelva a estar en el estado original en el que yo lo creé, para que usted vuelva a cumplir el propósito para el cual yo lo hice. Yo me voy a encargar, porque este es un pacto incondicional de Dios. Este es un pacto donde Él obra de principio a fin, en ninguna parte le dice al hombre, haga esto, haga lo otro. Él dice, yo me encargo. Ahora, ¿cómo desarrolla Dios este pacto? ¿Cómo Él hace para cuidar una simiente desde ese momento por miles y miles de años, con multitud de ataques, con multitud de situaciones que podrían hacer que o él se cansara o se arrepintiera o simplemente que el diablo pudiera lograr siquiera algo? La primera gran muestra del cuidado de la simiente de Dios, de su poder para cumplir su pacto, la encontramos en el diluvio. Ahí Dios promete que la simiente va a venir a través de la descendencia de Sem, el hijo de Dios. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Si recuerda, la simiente estuvo en gran peligro porque la maldad de la tierra fue tanta que Dios dijo, va a acabar con todo. Pero como Dios había hecho una promesa de que iba a guardar una simiente, encontró a un hombre, a Noé, ¿cierto? Y conocemos la historia, igual lo vamos a ver luego cuando veamos el pacto con Noé. Pero lo interesante de la historia es que cuando llegan a este punto, ya llegó el barquito, llegó a tierra y ya estaban bien. De hecho ya Noé empezó a cosechar, y este hombre, para celebrar de que hey, nos salvamos, ¿cierto?, va y se emborracha. ¿Se puede creer eso? Se encuentra a la persona más justa sobre la tierra para volver a empezar, y la primera ya emborracho. No, ¿sí? Emborracha y está tan borracho que termina en peloto. Y va y lo mira uno de sus hijos y va y le cuenta a sus hermanos, pero se va y cubre a su padre de espaldas para no verlo, y es donde Dios bendice a Sem. O sea, Dios mostrando que aún en el más grande pecado, aún si el pecado es tan grande que merece la destrucción completa de la tierra, aún cuando el elegido, aquel con el que iba a empezar de nuevo, aquel que iba a ser el ejemplo de justicia, falla a los 5 minutos de haber cruzado el charco. Ay, bendito, ya están cayendo las cosas, pero bueno. Dios mismo dijo, yo voy a preservar aún a través de todo esto, no importa el pecado, no importa qué tan fuerte sea, no importa si mereciese destrucción alguna, no importa si cuando lo hace bien y tiene fe para aguantar 100 años al final falla increíblemente estando solos, que ni siquiera borrachos solos, eso es muy triste, ¿cierto? Por lo menos que estuviera en una fiesta, pero no, solo emborracha, ¿sí? Aun cuando usted falle, siendo el ejemplo, siendo el que puse, siendo el que dije, este es el demostrar cómo me falla, aún así yo voy a cumplir mi pacto y voy a guardar una simiente, y de ahí voy a seguir haciendo cosas, y eso es lo que muestra esto. Luego, obviamente, esa simiente se confirma a través de Abraham, ¿cierto?
Cuando Dios le dijo, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondré por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Entonces Dios acá muestra, oiga, pero esta simiente no se va a afectar por el pecado, sino que aparte va a ser a través de la fe. Aun cuando físicamente hablando no haya esperanza alguna, aun cuando todo parece que está en contra, aun cuando usted no vea pero por dónde, Dios dice, oiga, yo sí lo voy a lograr, yo sí lo voy a hacer. Va a ser de su esposa, de la que no hay esperanza, la que está como muerta, de ella, no de la joven bonita egipcia, no, va a ser de donde usted no espera. Yo voy a cumplir tanto mi simiente, o voy a cumplir tanto mi pacto, que aun cuando no hay esperanza, no hay forma humana, razonal de decirlo, porque yo a través de mi pacto voy a mostrar mi poder para poder hacer lo que dije que iba a hacer. Y por eso es que es a través de la fe que iba a venir esta simiente, la fe de quién es Dios, la fe de su grandeza, de su poder. Y sabemos, ¿no? Aun cuando hubo dudas en la fe, aun cuando Abraham volvió a Egipto, aun cuando Abraham trató de racionalizar, aun cuando Abraham dijo, hey, no, de pronto es por aquí, por allá, aún en medio de esos quebrantos de fe, Dios guardó su pacto y lo llevó a cumplimiento. Porque no es por una fe perfecta, es por la fidelidad de Dios que Dios hace lo que hace, porque su nombre está en juego. Usted y yo vamos como Abraham, aunque sea el padre de la fe y todo, y también en algún momento nos vamos a meter algún agar por ahí, porque le pasó al viejo Abraham, pues imagínense. Pero lo otro es que Dios muestra que esa simiente iba a ser a través de un reino. Le dice a Judá, a través de su padre Jacob, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Entonces esto sigue corriendo, ¿no? Esta promesa había sido atacada por el pecado, esta promesa había sido atacada por la falta de fe. Y una fe donde Dios se reveló a alguien que no lo estaba buscando. Porque Dios ahí mismo, se me olvidó comentar eso, Dios ahí mismo muestra que Él es el que inicia la fe. Porque Abraham venía de un pueblo pagano, seguramente estaba orándole a dioses paganos. En el momento en que Dios se revela y le muestra, yo soy el Dios verdadero, donde Dios muestra, aun cuando no me busquen, yo voy a hacer y me voy a revelar con ustedes de quién soy yo, ¿cierto? Pero luego dice, mire, voy a mantener un reino, voy a crear un reino a través de esto. Y le promete a Judá, por eso es que Jesús es el león de la tribu de Judá, porque de ahí viene la promesa. Y si recuerdan, está en medio de una familia tremendamente disfuncional, en medio de una situación compleja, ahí en medio, cuando están en Egipto, cuando van a estar en esclavitud, cuando la vida les cambia, Dios le promete esto a Judá. Y lo interesante es que lo hace con un cetro. El cetro era un bastón, ese que está sosteniendo ahí el bebé rey, ¿cierto? Y simboliza su autoridad para gobernar, su poder para legislar, juzgar y tomar decisiones en nombre del Estado. Su cetro es un emblema de su derecho a mandar y hacer cumplir la ley. Entonces él está diciendo, oiga, esta simiente va a gobernar. Y la gente lo va a honrar por eso. Él tiene el derecho de gobernar sobre toda la tierra. Y va a haber el momento en que ese cetro, la simiente que va a llegar a través de ahí, va a llegar a quien realmente le pertenece. Aquel que va a gobernar con autoridad. Aquel que va a tomar dominio sobre el lugar que le pertenece, sobre su pueblo. Pero luego esa simiente sigue avanzando y llega hasta David. En medio de un rey que falló en su llamado.
donde nuevamente la simiente parecía que corría riesgo porque alguien había ocupado una posición y había hecho todo lo contrario a Dios. En un lugar donde nadie esperaba que Dios fuera a sacar una simiente de un cuidador de ovejas. Porque cuando Dios va a cumplir su promesa, no importa la posición, no importa el lugar, no importa las vivencias, Dios saca de donde tenga que sacar, pero que Él cumple, cumple, y en medio de eso llama a un pastor de ovejas que ni la familia lo conocía, ¿cierto? Y de ahí lo llama porque lo desconocía por su nombre Dios, y va y lo llama y le dice a usted, ¿cierto? Pero aparte de eso, como este hombre se sentía honrado y quería hacer casa, pero él va y le dice, oiga, cuando muera levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien de edificará una casa, un templo para mi nombre. Pero él dijo, pero a partir de ahí va a seguir la simiente y voy a afirmar su trono real para siempre. Y esto es muy interesante porque acá ya no usa el cetro, usa el trono. Y el trono es la silla, básicamente, ¿cierto? La silla donde el rey se sienta. Y el trono simboliza al Estado mismo, la soberanía, la posición del rey como jefe de Estado y líder supremo. Sentarse en el trono significa que el rey ocupa la posición más alta de autoridad en el reino y que es el centro del poder político y ceremonial. Representa la continuidad del gobierno, la legitimidad del linaje y la dinastía. O sea, lo que Dios está diciendo es, oiga, este reinado, si al principio a través de Judá dijo va a ser un rey, va a gobernar, ahora lo que dice a través de David es, el reinado no tendrá fin, esta simiente va a ser perpetua, va a gobernar perpetuamente, ese linaje se va a mantener por generación y su posición. Y es muy interesante porque nuevamente parece ser que la simiente está en peligro, porque si usted ve, después de David, su hijo la embarró horriblemente, ¿cierto? Se dividió el trono. Y luego de ahí, ¿qué le digo yo? Los reyes que vinieron daban ganas de cogerle esa corona y tirársela, ¿cierto? Pero gracias a Dios, el pacto de la simiente no dependía de si eran buenos o malos. Dios dijo a través de eso, y muchas veces dijo, por fidelidad a David mi siervo voy a preservar. Aun cuando el rey era el más malvado que había, Dios recordaba, por fidelidad a David mi siervo, porque yo hice pacto con él. Hizo pacto con él. No importa la situación, no importa su familia, no importa el gobierno, tiene usted un pacto de parte de Dios, tiene algo de parte de Dios. Puede ser lo más perverso que usted viva o las personas más terribles que lleguen, pero si Dios dijo por fidelidad, lo hará. Por eso es que este pacto es la base de todo. Si yo no entiendo este pacto, yo no entiendo el resto. Obviamente entonces acá tenemos que ver su cumplimiento. Dios siguió preservando la simiente de años a años, de generación en generación, miles de años, hasta llegó el tiempo del cumplimiento. Y mire lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, por eso lo enfatiza. Recuerda lo que le dijo a la serpiente: de una mujer va a llegar un nacimiento, de una mujer, y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de podernos adoptar como sus propios hijos. Por eso es que es tan trascendental cuando en Mateo empiezan los evangelios con la genealogía de Jesús. Porque es la primera evidencia donde Dios dice, mire, cumplí mi pacto desde el Génesis.
Desde ahí, de Adán ahí empiece a contar, cada generación, yo guardé una simiente, yo prometí que iba a guardar una simiente, y pasaron miles y miles y miles de años, diversas pruebas, usted puede leer todo el Antiguo Testamento, cosas tremendas, duras, que podían hacer retractar a Dios, pero Dios fue fiel a ese pacto, errores humanos, personas que disfrutaron de su gracia, personas que recibieron la promesa, fallaron también, pero Dios siempre permaneció fiel hasta que se cumplió el tiempo establecido. Y eso es lo más bacano de todo. Cuando Dios tiene un pacto, las circunstancias no definen la forma ni el tiempo del pacto para cumplirse. Es Dios el que define la forma y el tiempo en que se cumple. No es porque, ay, no pasó esto, entonces nos demoramos 5 añitos más. No, no, no. En el tiempo establecido, no importa la situación, en el peor momento de la historia, gobernados por Roma, cuando la gente estaba totalmente desviada, ya no estaba esperando ni siquiera al Mesías para lo que debía ser, estaban desviados. El momento de más religión, el momento donde había un edicto para que fuera matado todo niño, ahí Dios dijo: este es el tiempo establecido, en el momento que Él determinó, ni un día antes ni un día después. Las circunstancias no determinan el cumplimiento. Aquello de la cabeza, no, se le demoró porque usted, no, Dios, si usted ahí es parte de un pacto de acuerdo al propósito de Dios, Dios lo va a hacer es en el momento que Él diga, de la forma que Él diga. No importa si va a haber pecado, no importa si va a haber diluvios, no importa si va a bajar a Egipto, no importa si se va a equivocar, si su fe va a flaquear, no importa si usted va a gobernar mal, si va a tomar malas decisiones, si va a ir en contra, pero Dios va con su poder a hacer que las cosas pasen en la forma y el tiempo establecido, porque Él es Dios y Él lo prometió. A través de Cristo llegó el cumplimiento del pacto. Pero lo bacano es que Dios tenía un as bajo la manga. Porque recuerde que simiente representa a un único descendiente, normalmente una persona específica. Sin embargo, como leíamos al final, no solo fue para liberarnos de ese poder, no solo fue para acabar con el dominio de Satanás, sino que luego dijo para que seamos hijos, porque habló de un linaje. Gálatas 3 del 6 al 9 nos sigo diciendo: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham. Por eso recordemos, este pacto se llama el primer evangelio, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Y entonces Dios no solo tiene un linaje para redimir, sino que Él dice: a través de esa simiente voy a crear un linaje para mí. A través de esa simiente, como es por la fe, yo voy a vencer todo pecado, yo voy a vencer toda cosa que pueda atentar contra eso, aún los diluvios más fuertes de su carácter, de su pecado. Pero a través de la fe yo lo voy a levantar para mi reino, voy a crear un linaje, voy a crear hijos míos, y yo voy a preservar de esa simiente eso. Y eso es muy importante, ¿no? Pero es que somos coherederos junto con Cristo Jesús, tenemos la misma bendición de Abraham, somos hijos espirituales, somos parte de la simiente preservada de parte de Dios. Nosotros estábamos ahí. Cuando usted lee la promesa que Dios le dice a Abraham, es muy interesante porque hace un juego de palabras. Hay veces se lo dice en singular y otras veces se lo dice en plural, ¿cierto? Cuando habla en singular está hablando de Jesús como simiente, pero cuando habla en plural está hablando de nosotros como el linaje de la simiente, porque ahí la tenía en cuenta. Y por eso es que a través de usted y yo somos bendecidos nosotros, pero también somos aquellos instrumentos para bendecir la tierra. Nosotros somos fuente de bendición. No importa el pecado, no importa las circunstancias, no importa los errores, no importa si fallamos una y otra vez, Dios lo va a hacer porque somos parte del pacto de Dios. Nosotros somos parte
de este pacto. Y tenemos que empezar a creérnosla y a vivirla, que somos hijos de Dios. Este pacto garantizó que seamos hijos de Dios. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Toda promesa, todo lo que Dios hizo para cuidar su simiente, también es para nosotros. También es para nosotros. Quiero decir esto con respeto, ¿no? Hay veces hablamos de Israel, claro, es el pueblo escogido de Dios, pero en cuanto a promesas, en cuanto a trato, somos iguales. Pero es que le dijo, no, el verdadero padre, ustedes no son verdaderos hijos de Abraham, les digo a los judíos. Los verdaderos hijos de Abraham, le digo, esos son aquellos que por la fe. Claro, hay un respeto por Israel porque ahí vino, pero no hay diferencia, no es como que Dios les va a tratar, tenemos las mismas condiciones, las mismas promesas. Todo lo que Dios anhelaba con Israel, todo lo que Dios, usted puede ver, todo lo que Dios hacía por su pueblo, ahora es mucho más potente porque ya no solo somos pueblos, sino hijos. Y aparte, no, fue porque desde el principio Dios así lo estableció, porque fuimos adoptados. A alguien le dijeron eso y le hicieron bullying de niño con adoptado. Si supiera lo que hablaban, era una bendición, ¿cierto? Nosotros somos adoptados. Que los que creyeron, le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Usted es hijo de Dios, no porque usted se acercó a Dios, como somos parte de la simiente, como somos parte de ese pacto, se cumple lo mismo. Dios se reveló a alguien que no lo estaba buscando, Dios se reveló a un idólatra, a un enemigo de él. Dios decidió revelarse a nosotros. Yo siempre pongo este ejemplo porque para mí es el más gráfico. Es como si Jesús hubiera ido al orfanato. Si ustedes han visto películas de Estados Unidos, que ya la gente va al orfanato, se pone a ver los niños, a ver cuál le gusta, y cuando le gusta a alguien dice, a ese, yo quiero a ese, ¿cierto? Y Dios desde la eternidad pasada fue al orfanato del mundo, sí, se puso a ver y dijo, mire, a ese, al barbadito, al calvito, al que anda rarito, ese lo quiero yo, ¿cierto? Y como hablamos en el pacto, mucho más tremendo, porque en las capacidades de Dios Él sabía quién elegía, no le salía Kinder sorpresa a Dios, ¿cierto? Cuando Él eligió, Él ya sabía desde ese momento todas las fallas, todas las derrotas, porque desde el momento en que eligió a David, Él sabía que iba a matar. Desde el momento que prometió que con su hijo iba a llegar, Él sabía que ese hijo la iba a embarrar. Desde el momento que dijo de ahí, Él sabía los reyes que iban a pasar. En el momento que le dijo a Abraham, vas a tener simiente, Él sabía que iba a haber un Agar. Desde el momento en que llamó a Pedro para ser pescadores de hombres, sabía que le iba a cantar el gallo 3 veces, ¿cierto? Él sabía, pero Él dijo, yo quiero a ese tráigamelo a mí, porque yo con esa debilidad, con esas situaciones, con todo su pecado, con todo lo que tiene, con eso voy a mostrar mi gran poder para cambiar un corazón, voy a mostrar mi gran poder para preservar. ¿Cómo cree usted, si usted es hijo de Dios, que Dios no lo va a guardar, Dios no lo va a preservar, Dios no va a cumplir el propósito que tiene de usted, si logró guardar una simiente por miles y miles de años ante las personas más perversas, las situaciones más contrarias? Desde esa perspectiva, su vida y la mía es muy breve para Dios. Pero es que Él dijo, ¿no? ¿Cómo pues, si a su Hijo Jesús, cómo no hará junto con Él todas las cosas? ¿Qué está diciendo Él? Oiga, logré preservar hasta la simiente, logré el milagro más grande, que usted no me buscara, me revelé, lo cambié, lo transformé. ¿Usted cree que ahorita me va a costar a cualquier otra bobadita por ahí? En serio. Su poder en el pacto es lo que debe prevalecer. Por eso nos da una seguridad tremenda.
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Porque como usted y yo somos parte del pacto de la simiente, eso implica entonces que Dios va a cumplirlo, como lo hizo en generación tras generación. Pero es que la Biblia dice, nadie los va a separar de mi mano. ¿Será que Él ya nos ama si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos, si pasamos por hambre, estamos en la miseria o en peligro, bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La promesa es que de esa simiente iba a derrotar a la serpiente. Ponga su mirada en Cristo, crea en Cristo, crea en el poder que Él tiene para cumplir lo que tiene, sin importar las circunstancias externas. No dude ni tan un solo instante de que Dios va a lograr lo que Él dijo que iba a lograr. ¿Es usted hijo de Dios? Esa es la pregunta clave. Ahora asegúrese que es hijo, ¿no? Porque pues de pronto da el examen de ADN espiritual, ¿cierto? Y sale que solo hay 2 padres, solamente, ¿no? Asegúrese que es hijo. ¿Ya se hizo el test de ADN? Lo bueno es que este test no sale 99.9%, no, este sale 100% hijo de Dios. Sabía hacer el test, y no, pregúntele a la pastora, a un diácono, ¿no? Primera de Juan, ¿cómo se hace? Pero si usted está seguro que es hijo, si usted cree realmente que es hijo, es porque usted es parte de esa simiente. Y como es parte de esa simiente, Dios lo va a hacer. Dios ya proveyó los medios de la victoria. Fue a través de ese, de Cristo, el campeón, el que inicia y perfecciona nuestra fe. Para eso ponga la mirada, péguese a la simiente de Cristo, crea, y no importa lo que sea. Pero por eso la Biblia promete cosas tan tremendas. Esto me gusta de Paul Washer, ¿no? Le he dado Dios innumerables razones para amarme, para no amarme. Ninguna de ellas ha sido suficientemente fuerte como para cambiarlo. Si usted es hijo, Dios lo eligió, Dios lo adoptó, y no va a haber nada que lo separe de ser simiente de Dios. No va a haber nada que cambie. Lo más tremendo es que ni siquiera se va a mover 1 milímetro del amor de Dios ante toda situación, porque Él pactó. Por amor a su nombre, Él pactó, y no hubo un diluvio que pudiera dañarlo. ¿Cómo cree que su pecado, que sus debilidades lo logrará? Si no hubo un padre de la fe que flaqueó en la fe, ¿cómo cree que su poca fe va a atormentar a Dios? Si no cree que malas decisiones de reyes perversas quisieron desviar a todo un reino, ¿cómo cree que por sus decisiones en la familia o cosas va a hacer cambiar a Dios? Pero si Dios dijo que usted lo tiene en la eternidad, Dios va a hacer lo que tenga que hacer hasta que lo vea usted en el cielo, porque Él pactó. Por eso concluimos, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Como vimos, nuestros errores no van a dañar el pacto, dañan otra cosa, que me gusta como lo dice Pedro: la experiencia plena de la salvación. Dañan nuestra experiencia plena de salvación. Daña que acá no disfrutemos todo para aquello que Dios quiere, pero que el pacto Dios lo cumple. Dios lo cumple. Es que a usted le costó la sangre de Cristo. Ajá. Dios nunca pierde y nunca hace malas inversiones. Todo lo que Dios invierte genera ganancia. Si Él dijo que usted era suyo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Así tenga que meterlo en una ballena para volverlo a llevar a donde era. Ahora usted elige cómo viaja, yo lo digo, ¿no? En barco o en ballena, pero que usted llega. Sí. Que usted llega. La fidelidad nos lleva a eso, a decidir cómo viajamos, qué tiquete compramos, pero que llegamos a puerto, porque somos de Él. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos.
Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no lo reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Usted no es hijo por lo que haga o deje de hacer. Usted es hijo porque nació de la voluntad de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Es lo más bacano, ¿no? Todavía falta, ¿cierto? Todavía el pacto falta para mostrar más cosas. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Algún día veremos a papá cara a cara. Algún día. Persevere. Van a haber dificultades, situaciones, tribulaciones. Algún día se va a encontrar usted cara a cara con papá. Lo veremos tal cual como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Por eso le propongo, ¿es usted hijo? Pórtese como hijo, porque sobre usted hay un linaje. No sé si usted ha visto películas de gente que tiene un linaje, ¿no? Que viene de la dinastía de yo no sé qué, o algo así, un linaje empresarial. Y hay cosas que él no hace porque eso no lo ha hecho sus generaciones, ¿cierto? O hay gente que viene solo del linaje de médicos, entonces espera que sea médico también, ¿cierto? Ya hasta cosas absurdas así, pero nuestro linaje es puro. De nosotros hay un linaje de miles de años donde Dios lo preservó. Miles de años para acabar con la serpiente y su obra, para que estemos ahí enredados. Compórtese como hijo de Dios, porque usted fue llamado para algo más grande, para algo eterno. Y ponga su mirada en Cristo, porque Él sabrá cómo guiarlo, Él sabrá cómo levantarlo, porque Él es fiel. Entonces usted ahí donde está, cierra sus ojos. Usted que tanto ha meditado todo lo que pasó para que usted estuviera acá, no solo a nivel familiar, ¿cierto? Cosas, historias locas de cómo sus padres se conocieron, pero si algo nos muestra la historia de la Biblia es un Dios que controla los tiempos, la historia, y hace cosas locas para lograr tenerla en simiente. Y usted y yo estamos acá, que han pasado muchas cosas, que Dios en su soberanía ha permitido, aún con sus padres, con su familia, con su vida misma, aún errores y aún cosas fuertes también. Pero todo eso en las manos de Dios ha sido su herramienta para que hoy usted esté acá como muestra de su fidelidad, porque usted es parte de la simiente de Dios. Si no hubiera vivido, pasado, estado en lo que usted vivió antes, tal vez usted no estaría acá. Pero en su fidelidad, un Dios soberano, un Dios poderoso que gobierna con cetro y en un trono, hizo lo que tenía que hacer para que usted y yo estemos acá. Y a veces nos quejamos de aquello que Dios usó para tenernos acá. Tal vez usted ahí donde está, Señor, gracias, porque veo un Dios de la historia que controla la historia de los tiempos. Gracias porque tú controlaste o estabas a control para preservar tu simiente a través de mi vida también. Pasamos cosas difíciles, tal vez en la familia compleja, en un país complejo también. Tal vez hemos vivido situaciones duras, pero si algo nos muestra este pacto que acabamos de ver, es que tú has usado todo para preservar esa simiente. Y hoy podemos estar acá, como leíamos, sabiendo que ya somos hijos, que somos tu legión, porque eso es lo que somos, hijos de Dios, por medio de Cristo, que ya derrotó en la cruz, ya le dio en la cabeza a Satanás. Ya nos dio la libertad del pecado, ya nos dio libertad para vivir, para restaurar lo que Él quería. Las promesas de Abraham, nosotros ya somos bendición, ya somos benditos. Y no solo somos benditos, sino que a través de nosotros va a ser bendita la tierra. Nosotros tenemos lo que tenemos porque tenemos tu espíritu.
no para estar enredados, para ver cómo sobrevivimos día a día. No, no, no. Nosotros no estamos para esta tierra, nosotros vamos para lo eterno, porque vamos a ser como Él es. Porque un día lo veremos cara a cara a papá. Por eso hoy, Señor, si hoy hay alguien que duda que es hijo tuyo, si hay alguien que duda de su salvación, Señor, tu palabra muestra que tú te revelas a aquellos que no te buscan. Por eso estamos acá, porque tú fuiste fiel. Por eso hoy te pido, por tu fidelidad, revélate, para que alguien ponga su esperanza y su fe en Cristo. Para que hoy alguien crea, Señor, que es hijo tuyo, que tenga una expectativa que lo haga vivir puro. Tengo una expectativa que Él no está para esta tierra, que aunque hay situaciones, conflictos, dificultades, somos más que vencedores. Fuimos llamados para algo más. Hoy trae convicción, Padre. Hoy trae convicción. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Dile en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, y te pido, ayúdanos a entender que no es porque seamos perfectos, buenos, no, no, no. Aún sabemos, en esto sabemos que tú nos has amado, que aún siendo pecadores, tú no viniste a traer perfectos, sino pecadores. Tú ya sabías de antemano nuestras debilidades, pero el pacto, en ese pacto, tú quieres mostrar tu poder para transformarnos. Ayúdanos a poner nuestra confianza solo en ti, en saber que tú obrarás con tu poder, a descansar solo en ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Quedamos en tu hermosa presencia. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga. Salúdense, gracias a los de la transmisión, y recuerden el refrigerio en la zona.